Presentado por Mr. Storage y Aguas Andinas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Mesa. Invitado hoy es Cristian Asinelli, vicepresidente corporativo, el número 2 de la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, que la semana pasada hizo mucho ruido porque se oficializó la vuelta de Chile a ser un miembro full time, cosa podría decir. Cristian, muchas gracias por estar acá. No, muchísimas gracias a vos, a todo tu equipo y a toda la audiencia que nos está mirando, escuchando. Es un placer poder estar compartiendo unos minutos con ustedes. Bueno, la semana pasada, la CAF, que para los que no conocen, es un banco de apoyo de desarrollo, se podría decir es una versión un poco más keynesiana de lo que ha sido el BID. Chile fue por mucho tiempo miembro y después no fue miembro, que hace tiempo que ya era asociado y ahora está nuevamente, se oficializó con una visita al presidente de la CAF, participó el presidente Boric, la CAF viene con todo, ya está participando en proyectos. Explícalo un poco a nuestra audiencia lo que significa que Chile sea un miembro nuevamente activo, permanente, y segundo, los planes de dónde la CAF puede ser una ayuda a esta agenda que, independiente de quién está el poder, Chile está viviendo un nuevo ciclo, está buscando, conversando acerca de un nuevo modelo de desarrollo, y hay un montón de cosas que a veces desordenadas, pero que son un avance. No, bueno, mirá, a ver, primero para complementar un poquito la introducción que hacías, que me parecía muy interesante para que todo el mundo lo sepa, se entere. CAF es un banco de desarrollo que nació en 1968, conformado por los países miembros del Pacto Andino, en los cuales Chile formaba parte. Lo hicieron para tener un organismo subregional, básicamente de apoyo al comercio, con lo cual empezó con los 6 países andinos, ¿no? Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, y me estoy salteando a alguien, y Colombia. Colombia. Colombia, exactamente. En 1978, con la dictadura militar, Pinochet define salir de los organismos de integración, esto es básicamente en ese momento Pacto Andino y en ese momento CAF, Corporación Andina de Fomento. Y durante mucho tiempo, bueno, estuvo fuera de la organización hasta vuelta a la democracia en la década del 90, que vuelve de una manera, como bien vos decías, tímida, no como full member, sino como miembro asociado. En CAF tenemos como 2 categorías de miembros: la categoría de los miembros plenos y los miembros asociados, que generalmente son para 2 cuestiones. Una, para países extrarregionales, que no pueden ser miembros plenos, por ejemplo, España y Portugal, que son parte de nuestra organización, o para los países que generan su ingreso a CAF y empiezan poniendo menos acciones, menos capital, y después hacen una conversión de esas acciones a ser miembro pleno. Cuando empezó CAF en 1968, empezó con 6 países, 1978 se va a Chile, quedan 5. En la década del 90, con el presidente ejecutivo de ese momento, Enrique García, idea una manera de poder incorporar a otros países de la región para poder tener un banco de desarrollo que no sea subregional, sino más grande, que abarque a toda América Latina, el Caribe y Centroamérica. CAF comienza un proceso en la década del 90, ingresa a México, ingresa a Argentina, ingresa a Brasil, Uruguay, Paraguay, y etcétera, y se hace lo que es hoy, en este año 2023, que ya somos 21 países, toda América del Sur presente, menos Guyana y Surinam. Estamos en proceso de hablar con Guyana, por ejemplo, y también con expectativa de hacerlo con Surinam. Países de Centroamérica como, bueno, República Dominicana, Panamá, del Caribe como Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados, está México. Y estamos ahora en un periodo de expansión, se acaba de sumar hace muy poco El Salvador, y Honduras está ya terminando su proceso, con lo cual en el último tiempo hay muy buenas noticias de CAF, que ha crecido en su nivel de membresía a nivel regional. Creamos también una gerencia del Caribe en Trinidad y Tobago para poder trabajar más de cerca con culturas que son distintas a las de Sudamérica, inclusive a las de Centroamérica, con los países del Caribe anglosajón, de manera también de incorporarlos, porque en definitiva son los que hoy están sufriendo, todas esas islas, los problemas del cambio climático. Entonces, por un lado,
La CAF que había conocido Chile cuando se fue de la institución es una CAF distinta, mucho más amplia, más grande, ya te diría en un proceso de continentalización. Y el otro tema muy, pero muy importante, que está vinculado con cuestiones que charlábamos previamente, de democracia, desarrollo, temas de consenso, etcétera. Nuestro directorio, cuando nosotros nos hicimos cargo de la administración con Sergio Díaz Granado, que es de Colombia, que es el presidente de la institución, comenzamos en septiembre del año 2022. En muy poco tiempo, en 3 meses, le presentamos al board de directores que a diferencia de otros multilaterales como el BID o el Banco Mundial, que tienen directorios residentes, nuestro directorio son los ministros de Economía, Finanzas, Haciendas y algunos presidentes de bancos centrales de la región. Con lo cual tenemos un directorio de altísimo nivel que no, te diría, requiere pedidos de autorizaciones a un nivel superior para tomar decisiones. Nuestro directorio es completamente autónomo a la hora de tomar decisiones. Eso le da a la CAF una gobernanza súper flexible, súper ágil y muy dinámica, y una administración que también es muy flexible, muy dinámica. Vos imaginate que nosotros somos unos 823 funcionarios contra miles que tiene el BID y, bueno, una cantidad enorme que tiene el Banco Mundial. Ya prestamos más que el Banco Mundial en la región, no a nivel mundial. El Banco Mundial, como bien vos sabés, tiene una cobertura en Asia, en África, Oceanía, etcétera. Nosotros solamente trabajamos en el mismo lugar casi que trabaja el Banco Interamericano de Desarrollo, y en el sector público ya prestamos casi lo mismo. Pero te decía, esta gobernanza dinámica, ágil, de altísimo nivel, nos permitió que le presentáramos una propuesta de valor al directorio de nuestra entidad, que te decía son los ministros de Hacienda, y le solicitamos un aumento patrimonial, una capitalización de 7.000 millones de dólares, que es un montón de dinero, te imaginarás, para los países de la región en estos momentos que están saliendo de la pandemia, con muchas cuestiones de problemas de deuda, etcétera, pero por unanimidad, por consenso, aceptaron hacer esta capitalización que nos va a permitir en los próximos años doblar el tamaño del banco, de la cartera, pero también doblar la cantidad de proyectos y programas que vamos a aprobar. Y eso está muy vinculado con este tema tan importante de la generación de consensos. Pudimos lograr que los 21 ministros de Hacienda y Finanzas de la región vieran en CAF un instrumento muy idóneo a la hora de poder ayudarlos a resolver los problemas de políticas públicas de cada uno de sus países. No solamente problemas de liquidez, donde también obviamente estamos colaborando, pero especialmente los problemas de crecimiento y de desarrollo, que es, al fin y al cabo, la misión fundamental que tiene este tipo de instituciones: poder mirar a largo plazo, salir de los esquemas del día a día, de corto plazo, de resolver las cuentas fiscales, etcétera, más allá de que, como te decía, podemos colaborar y ayudar en ese tipo de proyectos, pero tener una mirada de progreso, de desarrollo hacia el futuro. Ese es el rol de la Banca Multilateral de Desarrollo, y en ese sentido CAF, que tiene una gran diferencia, y es que con el resto de los multilaterales, que aquí no tenemos países donantes y países receptores. O sea, acá todos valen lo mismo. España y Portugal, por ejemplo, si quisieran tomar crédito, pueden hacerlo. En el BID son países donantes que ayudan a capitalizar la institución, pero no pueden tomar crédito. En el caso de CAF, cualquier país que ingresa, sea desarrollado, en vías de desarrollo, etcétera, tiene absolutamente las mismas atribuciones y condiciones de un país como podría ser desde Trinidad y Tobago, Argentina o Chile o cualquiera de los países miembros. En ese sentido, para cerrar un poquito esta idea, hay una gran posibilidad y el hecho de que Chile haya vuelto a la institución de manera plena es realmente un hito histórico. ¿Por qué? No solamente porque había sido fundador de esta institución y se había retirado, y creo que me animaría a decir, hemos estado buscando y no hemos encontrado casos de otros países fundadores de una institución que se hayan retirado y hayan vuelto. Y eso para nosotros habla muy bien hoy de nuestra institución, porque en un periodo muy rápido Chile volvió a mirar los esquemas de integración regional.
y utilizar a CAF como una herramienta, obviamente, de financiamiento, súper necesario para los proyectos, los programas de los cuales seguramente hablaremos, pero también un espacio de diálogo regional donde 3 veces al año los ministros de Hacienda y Finanzas se juntan y no solamente resuelven las cuestiones de los programas específicos, los proyectos que aprobamos, sino también que se termina tornando un ámbito de discusión. Y esta semana en Chile fue, te diría, el momentum clave, porque tuvimos en la CEPAL un montón de actividades. Estuvo la presidenta Bachelet, el presidente Santos de Colombia, una cantidad enorme de expositores, tuvimos más de 20 actividades, lanzamos nuestra estrategia de género, diversidad e inclusión, estuvieron presentes 15 alcaldesas de América Latina y el Caribe, pudimos trabajar sobre proyectos con la Organización Internacional de la Juventud para Iberoamérica, una serie de proyectos, ideas, programas, seminarios, side event que se dieron alrededor de la vuelta de Chile como miembro pleno, lo cual significó una semana para nosotros muy intensa, pero que creíamos que era muy necesaria por la importancia histórica de este hecho de Chile volviendo a casa. Déjame hacer una pregunta más específica. ¿En qué se va a enfocar la CAF en Chile? ¿En qué sectores? ¿Y qué beneficios le trae a Chile ser un miembro completo ahora en la organización? ¿Y dónde encaja, no, la CAF en los proyectos de desarrollo o este nuevo modelo económico que es una conversación que está teniendo el país, a veces un poco desordenada, pero que se avanza? Una cuestión conceptual y otra más práctica. Desde el punto de vista conceptual, el hecho de que Chile vuelva como miembro pleno le permite catalizar muchos más recursos. Como había estado con una participación minoritaria en una clase accionaria que le permitía solamente utilizar el financiamiento y apalancarlo. O sea, cuando ya utilizaba todo el capital que había puesto, más el apalancamiento que es de unas 4 veces, tenía que esperar a repagar ese dinero para poder volver a utilizarlo. Ahora ser miembro pleno le permite primero tener lo que nosotros llamamos una estrategia país que vamos a hacer todos los años, nos vamos a sentar con el Ministerio de Finanzas, con el ministro Marcel, y vamos a definir qué quiere Chile hacer durante todo el año calendario. Va a tener una cantidad específica de recursos asignados según la bolsa que tiene la institución para todos los países de manera ecuánime y va a poder definir cuáles son los proyectos. Nosotros tenemos por pedido de nuestro board de directores líneas de acción que hemos ¿Y esas cuáles definido son? estrategia. Primero hay 2 grandes ejes estratégicos. El primero es ser el Banco Verde de América Latina. ¿Qué quiere decir esto? Poder apoyar a los países de la región en todos los compromisos que han ido asumiendo en los distintos ámbitos internacionales, ¿no? Desde las COP, donde se han comprometido a la baja de carbono, a la carbono neutralidad, etcétera, hasta los distintos encuentros que han organizado países desarrollados como Estados Unidos, Europa, etcétera, para poder generar una transición energética, etcétera. Nuestros países de América Latina han tomado esos compromisos y alguien tiene que ayudarlos a encontrar ese financiamiento para poder cumplirlos. Entonces, primera gran tarea que tenemos y donde Chile tiene unas ventajas comparativas muy importantes con respecto a otros países, por ejemplo, en energía solar en el norte, en todo lo que tiene que ver con la cuestión eólica en el sur, también con el hecho de tener minerales, etcétera, que puedan ayudar a una transición energética, como nos gusta llamarlo nosotros, justa, utilizando nuestros recursos naturales, no solamente para ir hacia un cambio de la matriz energética, sino también para poder solucionar los problemas de pobreza, de desigualdades, de inequidad que todos los países de América Latina y el Caribe viven por igual, y esto es un punto que no hace falta explicar. Entonces, como te decía, desde lo conceptual, primero Banco Verde y después Banco de la Reactivación. ¿Cómo hacemos para ayudar al sector público y al sector privado en esta época post-pandemia a poder utilizar y catalizar los recursos de la mejor manera posible en momentos donde la mayoría de los países, que esto tampoco es necesario explicarlo, después de la pandemia han tenido que endeudarse muchísimo para desde compra de vacunas,
arreglar todo el tema del sistema sanitario, hospitales, etcétera, poder ayudar a las pequeñas y medianas empresas con subsidios para que no quiebren, etcétera. Todo lo que es conocido por nosotros y que le pasó a Chile y que le pasó a todos los países de la región. Entonces, desde el punto de vista estratégico, esos dos grandes temas, ayudar con la reactivación y ser el Banco Verde. Y dentro de cada una de estas visiones estratégicas, cuestiones muy específicas como esto que te decía recién, de la transición energética justa. ¿Por qué le agregamos nosotros la palabra justa? Porque no es lo mismo una transición energética realizarse en América Latina que a realizarse en Europa, en Estados Unidos o en Asia. Nosotros, como decía uno de los ministros en la reunión de directorio, somos la mayoría de los países de la región deudores desde el punto de vista financiero, pero acreedores desde el punto de vista ambiental, porque nosotros, toda la región en conjunto, emite no más del 8% de los gases de efecto invernadero. Entonces, cuando se nos pide, obviamente, que vayamos hacia un cambio de la matriz energética, nosotros estamos 100% de acuerdo y estamos en eso, pero los caminos a veces pueden llegar a ser distintos. Caso específico para ir a cuestiones concretas. Hemos aprobado dos proyectos hace poco, uno en Perú y otro en Argentina, para poder financiar en Perú instalaciones de gas domiciliario para bajar los costos de la energía que estaban utilizando en Perú, donde quemaban carbón en las casas de familia, aunque te parezca mentira, o en el caso de Argentina, el gasoducto Néstor Kirchner, que va a permitir llevar el gas de Vaca Muerta, que es la segunda reserva mundial de shale gas del mundo, hacia el norte de Argentina, por un lado, y por el otro lado, permitir también algo que es muy importante para nuestras instituciones, que es la integración. Ese gas que sale de Vaca Muerta y va a ir al norte de Argentina para abastecer, también a través de acuerdos con Bolivia, podría pasar a Brasil. Entonces podría abastecer de gas a Bolivia o en su defecto a Brasil. Y hasta también, si hiciéramos obras complementarias, podría ayudar a exportar gas a Chile, al norte de Chile, donde las plantas que utilizan o combustibles u otros, como se llama, combustibles fósiles, podrían ser reemplazados por gas, que obviamente no es la mejor energía de todas, pero tiene mucho más beneficios que los combustibles Y, en líquidos. Chile, y dentro de eso, en Chile, ¿hay proyectos que ya se están conversando o que ya se aprobaron o que ya están en marcha? En Chile, como acaba de entrar, tuvimos en el primer directorio donde ya se sentó el ministro Marcel, aprobamos una línea de crédito que la aumentamos de 100 millones de dólares a 200 para el Banco del Estado, que le va a permitir hacer una política muy importante hacia pequeñas y medianas empresas y en el caso nuestro, como te decía, muy enfocado en las cuestiones de trabajo con pymes, cuestiones de género, trabajo con todo lo que tiene que ver medio ambiente, etcétera. Ayudar a esas pequeñas y medianas empresas a que puedan también estar dentro de estos procesos. Y tenemos una agenda que ahora estamos justamente en el proceso de discusión con el gobierno, con el Ministerio de Finanzas, con todo el equipo del ministro Marcel, para elaborar una hoja de ruta para los próximos años. Hemos estado en conversaciones preliminares sobre cómo podemos ayudar en algo que CAF tiene mucha experiencia en Argentina, en Brasil, en Ecuador, algo también en Panamá, y que tiene que ver con el trabajo con los gobiernos subregionales, subnacionales, en el caso de Chile, las regiones, proyectos específicos en cada una de estas regiones que puedan ayudar dependiendo de las necesidades que cada una de estas regiones tengan, ¿no? Todo este proceso de descentralización que está en Chile, que a la vez va a necesitar financiamiento, y fue uno de los pedidos que nos han hecho desde el gobierno y que estamos empezando a trabajar. Después, Chile es un país muy sofisticado desde el punto de vista del sector privado, de las industrias de venture capital, etcétera. Ahí hay toda una línea de trabajo muy, pero muy importante que se puede desarrollar. Y como te decía, el hecho de ser miembros plenos nos abre las posibilidades de trabajar en cuestiones que estén relacionadas con el medio ambiente, hidrógeno, que es algo en lo que Chile también es pionero y está trabajando mucho, está dentro de nuestros objetivos tácticos, por llamarlos de alguna manera, y el apoyo a toda esa agenda medioambiental en Chile, que como te decía, tiene
en el norte del país una ventaja comparativa con respecto a otro para generar energía solar, o en el sur energía eólica, y hay estudios que dicen que esto le permitiría a Chile cambiar su matriz energética en un 70%. Entonces, todos esos proyectos obviamente necesitan financiamiento, y todos esos proyectos, en el caso de ser priorizados por el gobierno, nosotros estaríamos sumamente dispuestos de apoyarlo. Pero como te decía, una cuestión conceptual de CAF también es no imponer qué hacer o qué no hacer, sino sentarse con el gobierno en igualdad de condiciones, escuchar cuáles son aquellos proyectos que necesitan, cuáles nosotros desde nuestras capacidades financieras, técnicas, etcétera, podemos colaborar, y a partir de eso hacer una agenda común. Una pregunta un poquito más filosófica. En Chile, cada país en la región tiene su propia idiosincrasia, pero todos están viviendo una situación compleja que ya se venía antes de la pandemia, pero la pandemia lo exageró. Y que es que hay unas grandes minorías o pequeñas mayorías, depende de cómo lo quiera ver, que todo este proceso de crecimiento, desarrollo, globalización, revolución digital, no les tocó, o sienten que no les tocó. Y eso ha hecho que las instituciones como el capitalismo tradicional y la democracia tradicional o la democracia liberal esté siendo cuestionada, que esté perdiendo legitimidad, que esté perdiendo no validez para una parte de una. Y esa conversación la están teniendo, a mi modo de ver, muchos países, y Chile en una forma particular que refleja la idiosincrasia de Chile. Y eso, ¿y por qué te pregunto a ti? Porque eso también viene de este desafío de estas que todo el mundo habla, ¿no? Acuerdos público-privados, porque ese tiene que ser el orden. Pero a la hora de conversarlo, se genera esta tensión entre democracia y desarrollo, capitalismo y desarrollo, crecimiento inclusivo, ¿no? ¿Cómo entra la CAF en esa discusión? Mira, a ver, hay palabras que vos planteaste que son, y que a nosotros nos pasa, los que hemos estado en el sector público, que trabajamos en la banca multilateral, que a veces son muy fáciles de decir, pero muy difíciles de llevar a cabo. En el Estado, en la empresa privada, en la vida familiar, ¿no? Una de ellas es coordinación. Todos queremos coordinar, pero después hay intereses atrás que a veces hacen difícil la coordinación. Todos queremos dialogar y todos decimos que el consenso es la base de llevar a los acuerdos, etcétera. Pero después hay que tomar definiciones, en este caso políticas, de poder avanzar en ese sentido. El directorio de CAF, te podría decir, es un ejemplo de eso. CAF se ha convertido en un bien público regional donde, si vos haces un análisis de la mayoría de los mecanismos de integración de América Latina y el Caribe, todos han tenido marchas y contramarchas, unos han ido más rápido, otros se han ido más despacio, unos se han ideologizado en algún momento y han retrocedido, etcétera. En el caso de CAF, si vos ves, más allá de algunos momentos donde pudo haber tenido algún estancamiento, etcétera, el crecimiento siempre fue en base al consenso. Sentarse y poder interactuar en un marco de acuerdos, de diálogos, donde buscamos poder llegar a los acuerdos, y eso tiene que ver, te diría, con el tipo de gobernanza que tiene la institución. Acá no hay poder de veto de nadie, en primera instancia. No hay un país que sea mayoritario desde el punto de vista accionario. ¿Por qué? Porque en el directorio cada país vale un voto. Entonces, el voto de Trinidad y Tobago vale lo mismo que el voto de Brasil, el voto de Honduras vale lo mismo que el voto de Argentina, el voto de Chile vale lo mismo que el voto de Ecuador, el voto de Bolivia, lo mismo que el de México. Eso genera el momento de la discusión un ponerse en los zapatos del otro y no venir con una actitud de superioridad. Acá nadie, ningún país te viene con una actitud de superioridad. Todos se sientan en la mesa de la misma manera para discutir cuáles son los problemas y poner primero adelante el beneficio y las necesidades de la región. Yo creo que la dinámica de CAF, de su método de gobernanza, hace que sea mucho más fácil generar consensos, generar diálogos y generar espacios donde quizás en otros multilaterales muy parecidos, te diría con los mismos actores. ¿Por qué? Porque al final los ministros de Finanzas y Hacienda que están en CAF son los mismos que están en los otros multilaterales.
¿Por qué en los otros multilaterales no se pueden poner de acuerdo, por ejemplo, con una capitalización, y por qué en CAF lo pudieron hacer en 3 meses? Te diría, en parte, por la institucionalidad de CAF, la gobernanza esta donde todos son iguales, y por el otro lado también por las personas, los liderazgos que están sentados en el directorio y que están en la administración, que en vez de buscar formas de competición, se buscan formas de cooperación. El Papa Francisco hace muy poco decía en una entrevista que él estaba tratando de introducir más mujeres en la gobernanza del Vaticano. ¿Por qué? Porque las mujeres al final buscaban competir menos y cooperar más. Yo te diría que ese modelo de cooperación está en la base de nuestra institución y es lo que nos está permitiendo en 1 año y medio de gestión haber sumado 5 países nuevos como miembros plenos, nos ha permitido capitalizarnos y que haya sido por consenso y que nos haya permitido crecer, que tengamos una alta gerencia mucho más identificada con los intereses de la región. Hemos crecido mucho en equiparar, te diría, las distintas nacionalidades para que todas estén incluidas dentro de nuestra gobernanza, dentro de la alta gerencia, y también estamos en un proceso muy importante de igualdad de género. Esto quizás da un poco vergüenza decirlo porque al final es un dato de la realidad. Cuando tuvimos nuestra primera reunión en septiembre, la hicimos en Panamá, juntamos el presidente ejecutivo y en mi caso como vicepresidente a toda la alta gerencia de CAF a una reunión para empezar a discutir, ¿no?, los pasos futuros, etc. Nos sentamos en la mesa y en un momento dijimos, bueno, vamos a sacar una foto de este momento y nos dimos cuenta que éramos todos hombres, menos una mujer que estaba en la reunión que se había equivocado y se había sentado porque tenía que venir una reunión posterior. Obviamente no sacamos la foto porque fue muy vergonzoso para nosotros. Hoy ya entre el presidente y los 4 vicepresidentes y la secretaria general ya tenemos paridad. Somos 3 y 3. En los miembros de las gerencias también estamos alcanzando la paridad. Lo mismo que en las direcciones, en las representaciones. Estamos ante un proceso muy importante de incluir las cuestiones de género, pero no solamente las cuestiones de género, sino también las cuestiones de diferencias étnicas. Esta es una región muy rica en poblaciones afro, poblaciones indígenas. Aunque te parezca mentira, cuando llegamos con Sergio a la institución, tampoco había personas de origen afro. Bueno, eso lo estamos cambiando. Nuestra directora representante en Ecuador es mujer y es afro. Nuestro coordinador de los temas de diversidad también. Y estamos incorporando personas de distintas características. ¿Por qué? Porque queremos que la igualdad, esa que vos decías que muchas veces no se da en la sociedad, empiece a darse dentro de esas instituciones. Y al darse Sí. en estas instituciones podamos dar el ejemplo para que también pase y ese que sea nuestro pequeño aporte a hacer estos cambios en la región también. La última pregunta, pues se saca el tiempo, pero hiciste referencia, tenemos una historia moderna por últimos 50 años de mucha promesa de integración, pero poco para mostrar. Somos una región, sobre todo la Sudamérica, rica en recursos, rica culturalmente, pero la política parece que nunca ha dado el ancho. La OEA no ha sido efectiva. No voy a poner a hablar del BID porque no es el caso, pero en general, cada cierto tiempo hay ciertas no, iniciativas rimbombantes de que ahora sí la vamos a integrar, y la verdad que al final los intereses particulares de los países o incluso no la economía misma son tan dispares, lo hacen imposible. ¿Qué te hace pensar que ahora, sobre todo a través de lo que va a hacer la CAF, aprovechemos esta oportunidad? No, yo estoy convencido desde CAF, si vos ves el proceso de 1968 a hoy, fue siempre de crecimiento, siempre para arriba. Y la base de eso está en la gobernanza de la institución y la igualdad que tienen los países a la hora de tomar decisiones. Acá prima el incentivo, es la cooperación y no la competencia. Creo que cuando el incentivo nos hace que cooperemos, todos nos tratamos como iguales y vamos a las discusiones viendo cuáles son los problemas del otro, los tratamos de entender. Cuando vos tenés una cuestión de superioridad,
genera, como puede pasar en otros organismos multilaterales, donde, por ejemplo, en el BID, Estados Unidos tiene el 30% del capital accionario, y vos solamente para sentarte y comenzar a sesionar necesitas el 25%. O sea, sin Estados Unidos, uno no se puede sentar ni siquiera en la mesa a empezar a charlar. En el caso de CAF, al ser todos igualitarios, eso hace que la posibilidad de diálogo, de consenso, de cooperación sea mucho más grande. Y CAF, como te decía, es un bien regional público que ha crecido por el tiempo y que nuestros propios ministros lo cuidan. Entonces, no es solamente una cuestión de optimismo ni de ser negativo, te diría más una cuestión de esperanza, o sea, de esperar que siga pasando lo que ya viene pasando. Y la última pregunta y corta, porque realmente nos quedamos sin tiempo. ¿Cómo son las métricas para medir si están teniendo efecto los proyectos en los que ustedes ayudan a financiar? Bueno, eso depende de cada país. Cada país, dependiendo del proyecto que realizamos, algunos se pueden evaluar desde el punto de vista del impacto en aquellos proyectos que se puede, donde haces una línea de base. En otros proyectos la evaluación es concomitante, vamos viendo a ver si hay avance, o sea, hacer un caño de una tubería de gas. Bueno, es fácil, vamos evaluando a ver si van cumpliendo con los plazos. Los proyectos educativos tienen y requieren evaluaciones de impacto que a veces van más allá del proyecto, que puede durar 4 años. ¿Por qué? Porque el impacto de los beneficios educativos o de salud, etcétera, se ven en el más largo plazo. Tenemos proyectos y una unidad que trabaja en todo lo que es evaluación, de manera tal de poder hacer seguimiento de esos proyectos y ver si efectivamente estamos haciendo un aporte al desarrollo de nuestros países. Bueno, nos pasamos un poco, les pido disculpas a la audiencia cuando vean esto esta semana. Cristiana Siriali, vicepresidente del Banco de Desarrollo de América Latina, la CAF, muchas gracias, suerte con lo que hagan en Chile y espero que en un par de meses más podamos volver a conversar y ver cómo estamos avanzando. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a vos y al mostrador, un gusto haber estado con ustedes, a disposición.